Hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Una bendición especial para cada uno de ustedes que Amén. están en sintonía, pueden aprender la palabra de Dios y podemos estar juntos escudriñando la Biblia. En esta mañana yo quiero invitarle para que usted me permita primeramente pedirle permiso a nuestro Dios y estar juntos en oración. Le invito a orar, por favor. Amado Dios, Señor, Dios bendito, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pedimos tu dirección, esa dirección sabia, Padre, para aprender, para conocerte más, para saber más de ti, amado Dios. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios Todopoderoso, te alabo y te bendigo, te doy gracias por todo. Gracias, Señor. En tu santo nombre te encomiendo a todos los hermanos que ven este video o que van a ver o que van a escuchar el audio, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, que esta palabra, Señor, Dios mío, los exhorte, los redarguya, los convenza de lo que es la palabra tuya, Señor, de lo que es tu bendición. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Amén, Señor. Amén, mis hermanos. Estamos estudiando la palabra de Dios, estamos viendo las epístolas, estamos en las epístolas pastorales, aprendiendo. Hemos visto todo lo que refiere a Timoteo, la enseñanza que Dios le había dado a Timoteo en la iglesia de Éfeso. Y aquí vemos a Tito, en esta epístola a Tito, vemos cómo Dios le había encomendado a Tito en la isla de Creta, aquella ciudad, aquel lugar donde Pablo juntamente con Tito habían establecido una congregación cristiana para predicar la palabra del Señor. Por eso cuando hacemos lectura de la palabra del Señor vemos que en el versículo 4 del capítulo 1 dice: esta carta ha sido escrita para Tito. Tito, ¿quién era Tito? Un verdadero hijo. Amén. Gracias. En la comunión de la fe, dice, en la común fe. Un verdadero hijo. Qué lindo es cuando uno se llega a hacer conocer de esa manera. Cuando a uno le conocen como un cristiano, como un hijo de Dios, como un creyente, Amén. una persona que está cumpliendo la verdad, está obedeciendo a la palabra del Señor. Por eso, hermanos, es importante decir a los hermanos, decirles: hermanos, usted tiene que cumplir con la palabra del Señor. Dios nos enseña dos mandamientos bien importantes en la palabra del Señor. Todo aquel que ha creído, dice, el que ha conocido a Dios, bautícese. ¿Qué es el bautismo? Es la identificación plena de decir: ahora pertenezco a Dios, Amén, soy hijo de Señor. Dios, soy hija de Dios, ahora estoy ya confirmado, estoy confirmando mi salvación. Entonces, ese es el bautismo, en agua, el Amén. bautismo en agua. No le estoy hablando del bautismo del Espíritu. El bautismo del Espíritu lo tenemos del momento que nos convertimos en cristianos, el momento que decimos: Señor, por favor, entra en mi vida, sálvame. Ese momento el Espíritu Santo nos bautiza. Pero el bautismo en agua es necesario identificarse plenamente con el Señor. Y el otro mandamiento es la cena del Señor. Debemos participar de la cena del Señor, pero realmente como debe ser, con mucho respeto, por amor a Cristo Jesús. No con costumbres ni tradiciones, sino directamente para servirle al Señor. Por eso dice, ¿no?, a Tito, verdadero hijo, en la común fe. Tenían la misma comunión, tenían lo mismo. El apóstol Pablo había enseñado todo lo que era respecto a la palabra del Señor. Gracia, dice, en primer lugar, el regalo de Dios, la gracia, el amor de Dios, la misericordia y la paz de Dios, Padre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Por esta causa, le dice, te dejé en Creta. Ahí le decía de que Timoteo ha sido un siervo que estaba ministrando en Creta. Tito ha sido un siervo de Dios, un pastor encomendado en esta isla, en Creta. ¿Para qué? Para corregir, dice, lo deficiente, lo que está mal, para establecer también autoridades, para establecer ancianos, ayuda.
pastores en cada ciudad, en cada lugar que tú conozcas, en cada lugar que se necesite, que haya una persona responsable que predique, que enseñe, que ministre la palabra bendita de Dios. Amén. Qué interesante, ¿verdad? Significa, hermanos, de que había una congregación cristiana en Creta. Y también la enseñanza que le da a Timoteo: debes establecer ancianos. Los ancianos antes eran quizás elegidos, tal vez porque el pastor consideraba que eran personas buenas. Hoy en día no es así, hermanos. Hoy en día es la guianza del Espíritu Santo que tiene que elegir al que tiene que ser colaborador, al que tiene que ser responsable. Amén, Señor. No uno bueno, es buena gente, bueno, es una persona que apoya, que económicamente diezma, ofrenda y da. No es por eso. Es su vida, la vida de esa persona que va a servir al Señor. Por eso dice la palabra del Señor. Es un llamamiento del Espíritu Santo para ser sobreveedor de la grey, de la iglesia, de la congregación. En la iglesia de Creta había toda clase de personas. Por eso era necesario nombrar, por la guianza del Espíritu Santo, ver a aquellas personas. En aquella congregación de Creta no había quizás ancianos. Faltaba aquellas personas que sean nombradas, aquellas personas que sean elegidas por el Espíritu Santo de Dios. Entonces era importante. Ahora, ¿qué es un anciano? Es un obispo, es un sobreveedor, una persona que puede guiar. ¿Y cómo esté? Esa persona tiene que tener cualidades especiales. Y no solamente aquellos siervos que son llamados para el servicio, sino todos los cristianos tendríamos que tener estas características. Un hermano compartía y decía: hermanos, tenemos que tener la medida del hombre cristiano. Y la medida del hombre cristiano son 20 características especiales que se mencionan en la palabra del Señor. Entonces es importante, hermanos. Como les decía, al principio eran ordenados, quizás elegirlos así, tal porque, o designarlos con la mano. O el apóstol a veces lo designaba porque veía en él una persona. Las cualidades en cuanto a los ancianos son parte de las Escrituras para servir, para ser guía en la iglesia. Y esta designación tiene que ser bien clara y profunda. Que establezcas ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, dice el verso 5. Y aquí están las características de los ancianos, de las personas, de los que colaboren, los que desempeñen como sobreveedores, ayudando en la congregación cristiana, porque un pastor no puede a veces solo hacerlo, sino también necesita que las personas apoyen inclusive para motivar la actividad del pastor, porque si solamente el pastor es el hombre orquesta, eso no está bien. Por eso se tiene que nombrar. En la iglesia se tiene que comisionar inclusive a los hermanos, decir: hermano, usted se va a hacer cargo de tal cosa. Amén, sí, Señor. Sí. Y nosotros también en la iglesia tenemos que hacer eso, y lo vamos a hacer. Amén. Vamos a hablar con los hermanos y decirle: hermano, mire, esto es lo que dice Dios. ¿Cuáles eran los requisitos para que sea un buen sobreveedor? En primer lugar, debía ser irreprensible, que no tenga nada, que nadie pueda decir nada de él. Marido de una sola mujer, qué tremendo, hermanos. Eso es como echar, hermanos, sobre las heridas, que la herida duela más.
marido de una sola mujer, y que tenga sus hijos creyentes, hermanos. Qué terrible, qué requisito más importante. Si los hijos no están, hermanos, en el Señor, o están acusados de disolución, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Hay hijos que dicen, no, ya, no, yo tengo mi propia religión, yo tengo mis reuniones aparte. Qué terrible, hermano. Dios nos guarde. Dios nos guarde. Dios guarde la familia cristiana. Dios guarde los hogares cristianos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que advertir a nuestros hijos de que estén con nosotros. Amén, Señor. Y para eso, hermanos, miren qué cosa más terrible, hermanos. Es importante el testimonio. Si nosotros queremos que nuestros hijos asistan a la congregación donde estamos y que aprendan ahí, que conozcan, nosotros tenemos que ser los primeros en estar en esa congregación. Los primeros en no faltar. Amén. Los primeros en buscar al Señor. Amén. Para que nuestros hijos busquen. Amén. Que no vengan nuestros hijos como visitantes, que no vengan como turistas a la congregación, entrando y saliendo, ni quien les diga nada. A veces es incómodo, para un pastor, hermanos, es incómodo ver que los hermanitos entran y salgan, caminen en la congregación. Qué tremendo, hermano. Que no haya disolución ni rebeldía en ellos. Porque es necesario, dice el verso 7, que el anciano, que el sobreveedor, el obispo, sea irreprensible. Irreprensible como administrador. De Dios. Que sepa conducir, que sepa guiar. Cuando se le da se le da quizás una encomienda, se le dice, mira, hermano, tú te vas a encargar de hacer pasar a los hermanos. Tú vas a hablar con los hermanos, vas a compartir, vas a ministrar. Que realmente pueda administrar correctamente lo que se le manda. Como administrador de Dios, dice. Esta persona no tiene que ser orgullosa, no tiene que ser soberbia, no tiene que tratar mal a las personas. No iracundo, que no se enoje. No dado al vino, cuidado. Es un requisito imprescindible, hermano. Cuidado, alguien diga, no, igual nomás uno puede compartir, no. Ahí hay personas que a veces que no son cristianas. El enemigo, hermano, el diablo mete estas cosas. Una persona, cuando yo le prediqué la palabra, me dijo, ¿puedo tomar? No. ¿Puedo beber? Ya no. Pero el hermano me ha dicho que sí, se puede tomar nomás. Cuidado. Al hermano tuve que decir, hermano, ¿por qué dijiste eso? Eso es mentira. Hermano, la palabra de Dios nos insta correctamente que no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución, hay problemas, sino más bien busquemos la llenura del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, tenemos que ser cuidadosos. No dado al vino, no pendenciero. Ay, tal persona había hecho tal cosa. El pendenciero es el que habla mal, el que puede meter problemas, el que puede decir, no, ya, tal persona así ha dicho. Nosotros tenemos que ser cuidadosos. Aunque haya hablado mal una persona, no tenemos que repetir lo mismo. No codicioso de ganancias deshonestas. Hermanos, las ganancias, hermanos, son terribles. A veces se puede pedir a una persona que colabore en la iglesia. Hermano, usted se va a encargar de recoger las ofrendas. Usted se va a encargar de administrar el dinero. Cuando necesitemos, le vamos a pedir a usted. Y no sea honesto con el Señor, porque eso no es de él, tampoco es del pastor, tampoco pertenece a una persona, es del Señor, es para la iglesia. Cuando alguien ofrenda o diezma, lo está haciendo para el Señor, no lo está haciendo para los hombres. Por eso hay mucha gente hoy en día dice, no, yo no quiero diezmar, dice que se aprovechan. Eso no se preocupe usted. El que se aprovecha va a dar cuentas como Judas Iscariote. ¿Se acuerda de Judas?
vendió al Señor por 30 piezas de plata, dice, 30 piezas de oro, plata. Vendió al Señor. Cuidado. Él manejaba la bolsa. Así hay que tener cuidado, hermano. No codicioso de ganancias deshonestas. ¿Qué le dijo Judas al Señor? Cuando una mujer que había reconocido quién era nuestro Señor. Dice que le ungió, dice que le derramó un aceite de unción. Ay, ¿cómo se va a echar a perder ese aceite? Si hubiésemos vendido, hubiésemos tenido ganancias, decía Judas Iscariote. ¿Y cómo terminó este Judas? Se ahorcó. Y dice que al ahorcarse cayó, dice, sobre una roca, se reventó. Qué tremendo, hermanos. Cuidado, hay que tener mucho cuidado de las ganancias. Que sea también hospedador, dice, que comparta. En Hebreos 13:1, miren qué lindo. A ver, vamos a Hebreos 13:1. La palabra de Dios es linda en esta palabra. Que dice, miren lo que dice Hebreos 13:1. Permanezca el amor fraternal, el compartir con los hermanos, la convivencia. No olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo han hospedado ángeles. Puede que un ángel del Señor esté visitándote. Comparte con los hermanos. Permanezca el amor fraternal. Cuando hay actividades, todos tienen que hacer, hermanos. No hay que hacerse servir. Hay que aprender eso, hermano. No hay que hacerse servir. No hay que esperar que nos atiendan, que nos den. Tenemos que ser parte. Amén, Señor. Hermano, tenemos que ser parte. Si es que vamos a compartir algo, tenemos que contribuir. Aunque con lo poco tenemos que contribuir, tenemos que apoyar. Y no solamente eso, también tenemos que hacer juntos. Hasta lavar las cositas. Los utensilios que uno utiliza. Hay que lavarlos, hay que compartir eso. Hermano, yo lo hago. Usted sé que yo lo sé. Qué gozo, qué alegría y eso. Debemos compartir el amor fraternal, el amor entre hermanos. No hacerse servir, ¿verdad? Qué tremendo, hermanos. Hospedador, dice. Que sea amante de lo bueno. Que le guste hacer las cosas bien delante del Señor. Sobrio. Una persona sana. Justo. Que sea siempre lo correcto delante del Señor. El que haga justicia, el que diga, no, esto es así. No estamos para sobar a nadie, no estamos para decir, no, hermanito, no se preocupe. Si usted ha cometido eso, no se preocupe, va a estar bien. No, hermano, esto no es correcto. Tienes que cambiar. Tiene que ser para el Señor, no para nosotros los hombres. Porque tú vas a dar cuenta y razón de tu vida delante del Señor. Así es. Porque, hermano, tienes que saber que una cosa es que vamos a ir al tribunal de Cristo. Dios nos va a decir, a ver, ¿cuál ha sido tu obra? ¿Cómo has estado en la iglesia? ¿Qué has hecho? Señor, no ha hecho nada. Entonces, no hay nada para él. ¿Y tú qué has hecho? Esta persona que ha hecho no es una persona humilde, pero siempre ha estado orando por todos los siervos. Era una persona que siempre se dedicaba a las cosas de Dios. Denle su corona. Denle la corona que merece, porque ha sido un siervo fiel. Ay, hermanos, realmente es para decir muchas cosas. Justo, santo. Sin santidad nadie verá al Señor, dice. Hermanos, tenemos que buscar la santidad. Para buscar la santidad, primero, hermanos, tenemos que consagrarnos. ¿Qué es consagrar? Dedicarse todo el tiempo al Señor. Hacerlo correctamente. Ir a las reuniones, compartir con los hermanos, hacer las cosas como deben ser. Dueño de sí mismo.
que no piense que otros tienen que decidir por él. Hermano, hay que hacer esto, tienes que hacer esto. Está bien, amén. Pero que sea una persona que con principios bien fundamentados. Lo hago por el Señor, hago por esto, por esto. El verso 9 dice que tiene que ser una persona que retenga la palabra fiel. Que retenga lo que estamos compartiendo en estas mañanas. Sí. Hermanos, no es una pérdida de tiempo. Quiero que usted me entienda eso. Y quiero decirle de todo corazón. No es para que usted pierda el tiempo y diga, no, el hermano comparte y va a estar enseñando y eso, ya he aprendido, he escuchado. Anótese pues, hermano. Dese la molestia de agarrar un cuaderno, un bolígrafo, un lápiz y anote lo que estamos hablando. Porque esto sirve para no olvidarse. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñado. La palabra de Dios es bien fiel, hermanos, y decirnos, todo aquel que ha creído debe bautizarse. Eso es fidelidad. Para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Hermanos, si yo no cumpliese la palabra del Señor, si yo no cumpliese los mandamientos que Dios nos ha dado, bautízate, comparte la cena del Señor. ¿Cómo puedo enseñar a otras personas que se tienen que hacer eso? ¿Cómo puedo decir, hay que bautizarse? Hay que compartir la cena del Señor. Para exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay muchos contumaces. Ay. Qué tremendo. ¿Qué es una persona contumaz? Es una persona, hermanos, que caprichosa. Ese es el contumaz. Hermano, no hay que hacer, no, yo así nomás, sí, así nomás es, hermano. Yo así nomás, no voy a poder asistir, hermano, porque yo tengo mis actividades. Ese es el contumaz, es rebelde. Yo tengo también que hacer mis cosas. No seas contumaz. No seas rebelde a las cosas de Dios. Aún, dice, hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores. En ese tiempo eran los judíos, los israelitas. El pueblo de Israel eran así, habladores, engañadores, a los cuales es preciso, dice, hay que taparles la boca. ¿Cómo se les tendría que tapar la boca? No dándoles quizás mucha importancia. Que estas personas aprendan en silencio, que reconozcan lo que es Dios. Amén. No estamos para perder el tiempo, hermano. Yo soy claro en decirle en esta mañana. En esta mañana el Señor puso en mi corazón hablar todo esto, decir, no, hermanos, ya no tenemos que estar engañando. A nadie tenemos que engañar. Amén. No tenemos que ser rebeldes, no tenemos que ser, yo no quiero pues, a mí no me gusta. Cuidado, hermanos. Hablemos lo que es correcto en la palabra del Señor. Amén. A los cuales es preciso tapar la boca. ¿Cómo les vamos a tapar la boca? Que lean pues la Biblia. Si encuentran en la palabra lo contrario, hermanos, que está bien. Y le voy a ser bien claro en esta mañana de decir. En la palabra no habla de la Santa Cena, santa, sino de la cena del Señor. Amén. No se puede santificar algo, no se puede santificar y decir, es santo, vas a tener tu reverencia, inclinate, dobla tus rodillas cuando está preparado la cena. No es así, hermanos. La cena del Señor dice que tenemos que hacerlo en memoria de nuestro Dios, pero no dice que debemos santificarlo, no dice que debemos hacer el mejor altar para presentar. Cuidado. Se lo digo así de claro, hermano. Para que de una vez usted sepa. Y le invito a que usted escudriñe la palabra. Busque en toda la Biblia. A ver si encuentra un lugar que diga
la Santa Cena, ¿no? La Cena del Señor, Así así, es. así, humildemente y sencillos. Entonces, ¿cómo se puede tapar la boca a estas personas contumaces, a estas personas que no aceptan, a estas personas rebeldes? Con la palabra de Dios. Amén. Que la palabra de Dios, lean pues, lean. Hay que leer la palabra de Dios, hay que buscar, hay que escudriñar. Para eso son estas enseñanzas, para que usted escudriñe. Ujú. Estos trastornan casas enteras. Ay, cuidado, hermano. Cuidado con hablar cosas que no debes. La salvación se pierde. ¿Sabes bien? ¿Has escudriñado? ¿Has meditado en lo que dices? Que la salvación se pierde. Todo aquel que cree en el Señor tiene vida eterna. Amén. Depende cómo te conduces delante del Señor. La promesa del Señor es, al que cree, vida eterna. Si estás mal, arrepiéntete, busca al Señor. Amén. Si estás cometiendo faltas, pecados delante del Señor, arrepiéntete, Sí, vuelve al Señor. Amén. Trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Enseñan otra cosa. Por eso, hermanos, no está bien. No está bien, hermanos, aquellas reuniones donde se dice, hermano, tienes que aportar, tienes que hacer esto, tienes que... El Señor no nos dice eso. El Señor dice, hijo, consagra tu vida, busca a Dios. Y si vas a dar algo o si vas a hacer algo, hazlo por amor. Amén. No esperando recompensa, no esperando que te devuelvan. Tienes que dar de esto, si das tanto vas a recibir tanto. No es así, eso es mentira del diablo, espíritus engañadores. Uno de ellos, dice, su propio profeta, dijo, ¿cómo son los cretenses? Mentirosos. ¿Cómo son los cristianos? Algunos mentirosos. Malas bestias. Qué terrible, qué palabra más dura. ¿Cómo es una bestia? Es un animal, hermano. Es un animal que no entiende. Malas bestias. ¿Cómo serían estos cretenses? ¿Cómo sería la congregación ahí? Difícil, como en este tiempo. Glotones. Hay que comer, nada más. Ociosos. No hacen nada. Ay, hermanos, la iglesia está... A veces en la iglesia hay mucha gente así. Este testimonio es verdadero. Por tanto, dice, repréndeles duramente. La palabra está clara aquí. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Amén. ¿Cuál es el propósito de esta enseñanza, hermanos? La sanidad. Amén. Que seamos sanos en cuanto a nuestro conocimiento de Dios. Qué tremendo, hermano. Y dice, hermanos, no atendiendo, dice, a fábulas judaicas, a fábulas que nos cuenten, hermanos, que así había sido, el otro también, que aquí, no, la palabra no son fábulas, hermano. La palabra es vida. Amén. La palabra de Dios es clara, hermano. Si está escrito es para que nosotros tengamos cuidado y no estemos con fábulas, hermano. Así había hecho también Moisés, así había hecho también Josué, esto te había pasado con el rey David, el rey Saúl. No son fábulas. Es para advertirnos, para decir, tú no cometas ese error. Gracias. A un siervo como Saúl, el Señor le dijo, sea obediente, no seas desobediente. Porque no obedeces, porque no haces caso. Tu lugar va a ocupar otra persona. Cuidado nos diga hoy en día eso. Si tú no eres obediente a la palabra, no eres obediente a tu fe en el Señor, cuidado otro ocupe tu lugar. ¿Sabía usted que no somos imprescindibles? El Señor puede poner a otras personas. Si tú no quieres, hermano, el Señor te va a alejar. Y al final vas a estar peor que no haber conocido al Señor. Peor que
mejor era estar aunque así, lejos. Hermano, por eso, el Señor nos dice, sé un buen cristiano, sé un buen hijo de Dios. Amén, Señor. No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres. Hoy en día, hermanos, hay que tener mucho cuidado con las sectas. Hay que tener mucho cuidado con la falsa doctrina. Hoy se esparce, hermanos, como reguero de pólvora. Por todo lado. Todos te hablan de todo. Mandamientos de hombres que apartan de la verdad. La verdad es Cristo. La verdad es el Evangelio. La verdad es los mandamientos de Dios. Lo que Dios nos manda, eso es verdad. Todas las cosas son puras para los que son puros. Todas las cosas son sanas para el que es sano en su corazón. Mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Dice. Qué tremendo. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ya decíamos que es un rebelde, es un contumaz, es aquel caprichoso que dice, no, pero yo así creo, de esta manera creo. Por eso dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Queridos hermanos, yo creo que esto está tan clara, esta palabra, esta exhortación. Por eso dice que la epístola a Tito, fue una carta, hermanos, para llevarnos a la doctrina, según Dios, según el Señor, no según los hombres. Y vamos a continuar, hermanos, aquí vamos a quedar hoy. Vamos a continuar con el capítulo 2. Donde le dice a Timoteo, pero mira, escucha todo lo que has aprendido ahora, pero tú vas a hablar, dice, lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tú vas a hablar esas cosas. Amén, Señor. Así que, hermanos, Hablan lo que estamos compartiendo le estoy hablando lo que dice la sana doctrina. No el invento de este hermano. Que Dios me guarde, que Dios te guarde también a ti. Amén. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Sí. Démosle gracias en esta mañana a Dios. Gracias, Amado Dios, Señor, queremos darte gracias. Señor. Porque tú eres bueno. Porque tú eres grande misericordia, Señor. Tú nos exhortas, tú nos animas, tú nos dices, eso tienes que hacer. Esto es lo correcto. Que esta palabra realmente, Señor, nos muestre. Señor, así como en aquel tiempo tú hablaste a los cretenses. Señor, quizás una cultura diferente, unas costumbres diferentes, pero que hoy en día pasamos también lo mismo, Señor. Los cristianos hoy en día estamos quizás con esas características también. Somos personas rebeldes, contumaces, engañadores, mentirosos. Perdónanos, Señor. Perdona a tu pueblo, perdona a la iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos a seguir adelante. Amén, Te lo Señor. pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Toda la bendición para los hermanos Sí, Señor. que han tomado muy en cuenta toda esta enseñanza. Que realmente han meditado y han analizado y han dicho. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Estaremos el día de mañana. Amén. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Gracias.